Un amperímetro es un instrumento de medida especial. Su trabajo principal es medir la corriente eléctrica en un circuito. La corriente eléctrica es el flujo de partículas chiquititas llamadas cargas eléctricas, que casi siempre son electrones. La unidad que usamos para medir la corriente eléctrica es el amperio, que muchas veces se escribe como A. Entonces, un amperímetro nos dice cuántos amperios de corriente están pasando por un punto en un circuito. Esta información es muy útil para cualquiera que trabaje con electricidad. Entender la corriente es muy importante para saber cómo funcionan los circuitos eléctricos. Este aparato es esencial para eso. ¿Cómo hace un amperímetro para medir esto? Tiene que conectarse directo en el camino de la corriente. Esto quiere decir que el amperímetro se vuelve parte del mismo circuito para poder medir. Toda la corriente que quieres medir tiene que pasar por el amperímetro. Es como un medidor de flujo para la electricidad, que cuenta qué tan rápido pasan los electrones por él. Imagina una tubería de agua con un medidor de agua puesto en ella. El medidor de agua mide cuánta agua pasa por la tubería. Un amperímetro hace un trabajo parecido para la corriente eléctrica. A esta forma de conectarlo se le llama conectar en serie. Medir la corriente eléctrica es súper importante por varias razones. Nos ayuda a entender cómo se está portando un circuito eléctrico. Es clave para revisar si las partes del circuito están funcionando como deben. Si pasa demasiada corriente, puede hacer que las partes se calienten mucho y se dañen, o hasta causar un incendio. Si pasa muy poquita corriente, podría ser señal de una falla, como un cable roto o una pieza dañada. Por eso, medir la corriente es vital para estar seguros y para que los aparatos eléctricos funcionen bien. Ayuda a evitar daños y a encontrar problemas. El amperímetro es una herramienta fundamental. Lo usan seguido los electricistas, los ingenieros eléctricos y los técnicos en electrónica. Hasta los que hacen proyectos de electrónica por hobby lo ven súper necesario. Se usa en muchas aplicaciones diferentes. Estas aplicaciones pueden ser tan fáciles como revisar una batería en un proyecto en casa, o tan complicadas como ver la corriente en máquinas industriales grandes. Aprender a usar un amperímetro bien es un paso clave para entender la electricidad en la práctica. Da confianza cuando uno trabaja con cualquier sistema eléctrico. Hay dos tipos principales de amperímetros que vas a encontrar seguido. El primer tipo es el amperímetro analógico. El segundo tipo es el amperímetro digital. Los dos instrumentos están hechos para hacer la misma tarea principal. Esa tarea es medir la corriente eléctrica que pasa, en amperios. Pero son bien diferentes en cómo muestran el valor de la corriente que miden. También usan mecanismos internos diferentes para medir. Los amperímetros analógicos son de la tecnología antigua, pero pueden servir en algunas situaciones. Los amperímetros digitales son mucho más comunes hoy en día. Veamos primero el amperímetro analógico. Un amperímetro analógico casi siempre tiene una aguja, que también se llama puntero. Esta aguja se mueve por una escala con números, que está calibrada. Donde se para la aguja en la escala, ese es el valor de la corriente que se está midiendo. Muchos amperímetros analógicos funcionan con un mecanismo de bobina móvil, o movimiento D'Arsonval. Este mecanismo tiene una bobina pequeña de alambre puesta entre los polos de un imán permanente. Cuando la corriente pasa por la bobina, crea un campo magnético. Este campo interactúa con el campo del imán y hace que la bobina y la aguja que está pegada a ella giren. Dan una buena idea visual de cómo cambia la corriente. Ahora, veamos el amperímetro digital. Un amperímetro digital muestra la lectura de la corriente en números en una pantalla electrónica. Esta pantalla casi siempre es de cristal líquido, LCD, que es común en muchos aparatos que se pueden llevar de un lado a otro. A veces, puede ser una pantalla de diodos emisores de luz, LED, que brilla más. Adentro de un amperímetro digital, la señal de corriente analógica del circuito se convierte en un valor digital. Esta conversión la hace un componente electrónico avanzado que se llama convertidor analógico digital, ADC. Esta forma de mostrar los números directamente hace que los amperímetros digitales sean muy fáciles de leer con exactitud. Generalmente, dan más precisión. Entonces, ¿cómo se comparan estos dos tipos? Los amperímetros digitales casi siempre dan lecturas más exactas. También son más fáciles de leer, lo que ayuda a que la persona que mide cometa menos errores. Muchos multímetros digitales modernos,
que también pueden medir voltaje y resistencia, traen una función de amperímetro muy exacta. Los medidores digitales también suelen ser más fuertes y muchas veces traen protección contra sobrecargas. Los amperímetros analógicos, por otro lado, pueden ser más fáciles de entender para ver corrientes que cambian muy rápido, porque el movimiento de la aguja muestra bien las tendencias. Pero, para la mayoría de las cosas hoy en día, se prefieren los amperímetros digitales porque son más precisos, más fáciles de usar y muchas veces tienen más funciones. El amperímetro es muy importante en el mundo de la electrónica y el trabajo eléctrico. Es una herramienta esencial para encontrar problemas en los circuitos eléctricos. Cuando un circuito eléctrico no funciona bien, un amperímetro puede dar pistas vitales para encontrar la causa de la falla. Por ejemplo, puede mostrar si una pieza en particular está usando demasiada corriente. Esto podría indicar un cortocircuito o una pieza dañada. Al revés, si el amperímetro muestra que no pasa corriente donde debería, podría ser un circuito abierto, como un cable roto o un fusible quemado. Esta capacidad para diagnosticar es súper valiosa. Además, los amperímetros son clave para verificar la seguridad. Se usan para confirmar que los circuitos eléctricos están funcionando dentro de los límites de corriente seguros. Pasarse de estos límites puede hacer que las piezas se calienten mucho, lo que puede causar daños o hasta un incendio. Para los estudiantes que están aprendiendo sobre electricidad y electrónica, el amperímetro es una herramienta de aprendizaje valiosa. Les permite medir físicamente la corriente en los circuitos que ellos mismos arman. Esta experiencia práctica, de meter las manos, les ayuda a entender mejor ideas teóricas como la ley de Ohm. Usar un amperímetro es una habilidad fundamental para cualquier técnico o ingeniero que quiera serlo. Un amperímetro normal, especialmente si está dentro de un multímetro digital, tiene varias partes importantes. Primero, está la pantalla. En un amperímetro analógico, esta es la escala física con marcas y la aguja que se mueve. En un amperímetro digital, es la pantalla electrónica que muestra el número. Segundo, están los terminales o huequitos de entrada. Estos son los puntos donde conectas los cables de prueba. Casi siempre, hay un terminal negro que dice COM, común. También habrá uno o más terminales rojos, que muchas veces dicen A para amperios o MA para miliamperios, para diferentes rangos para medir corriente. Los cables de prueba también son piezas clave. Son cables flexibles, con aislante. Un extremo de cada cable tiene una punta de metal para tocar el circuito. El otro extremo tiene un conector tipo banana que se mete en los terminales del amperímetro. La mayoría de los amperímetros tienen un selector de rango. Esto casi siempre es una perilla que gira o un grupo de botones. Este selector te deja escoger el rango de corriente máximo que sirve para la medida que quieres hacer. Escoger el rango correcto es clave para que no se dañe el amperímetro. Si el amperímetro es parte de un multímetro, también habrá una perilla para escoger si mides corriente, A, voltaje, V, o resistencia, omega. La seguridad siempre tiene que ser lo más importante cuando te preparas para usar un amperímetro. Antes de conectar cualquier cosa, siempre asegúrate de que la electricidad del circuito que vas a probar esté apagada por completo. Este paso tan simple ayuda a evitar cortocircuitos por accidente, que podrían dañar el amperímetro, el circuito o hasta lastimarte a ti. También es bueno revisar con los ojos el amperímetro y sus cables de prueba antes de cada uso. Busca con cuidado cualquier señal de daño, como el aislante roto en los cables o conexiones flojas. Si no estás seguro de cuánta corriente va a haber, siempre empieza escogiendo el rango de corriente más alto que tenga el amperímetro. Muy importante, nunca conectes un amperímetro en paralelo a una fuente de voltaje como una batería. Su resistencia interna es muy bajita y va a crear un cortocircuito peligroso. Un amperímetro siempre se tiene que conectar en serie con la pieza o la parte del circuito donde quieres medir la corriente. Conectar en serie quiere decir que el amperímetro se vuelve parte del camino de la corriente. Toda la corriente que estás midiendo tiene que pasar por el amperímetro. Para hacer esto, vas a tener que abrir o interrumpir el circuito en el punto exacto donde quieres medir la corriente. Luego, metes el amperímetro en esa interrupción, como si fuera un eslabón más en la cadena. Piénsalo como si cortaras una manguera de jardín y metieras un medidor de agua en el hueco. Toda el agua ahora tiene que pasar por el medidor.
Lo mismo pasa con la corriente eléctrica que pasa por un amperímetro. Una vez que el amperímetro esté conectado en serie de forma segura y la electricidad siga apagada, revisa bien todas tus conexiones. El cable de prueba rojo, que es el positivo, casi siempre se conecta al lado de la interrupción que está más cerca del terminal positivo de la fuente de energía. El cable de prueba negro, que es el común o negativo, se conecta al otro lado de la interrupción. Cuando estés seguro de que las conexiones están bien, puedes prender la electricidad del circuito. Mira la lectura que aparece en el amperímetro. Si la lectura es muy chiquita y estás en un rango alto, puedes apagar la electricidad, escoger un rango de corriente más bajo para ver mejor y luego prender la electricidad otra vez para tomar una lectura más exacta. Después de que hayas medido bien, lo primero es apagar la electricidad del circuito otra vez. Este es un paso de seguridad muy importante. Solo después de que la electricidad esté apagada, debes quitar con cuidado los cables de prueba del amperímetro del circuito. Si tuviste que desconectar algunos cables para meter el amperímetro, asegúrate de volver a conectarlos bien para dejar el circuito como estaba antes. Usar un amperímetro bien y de forma segura necesita cuidado y práctica. Es bueno empezar con circuitos simples, de bajo voltaje y poca corriente, para agarrar práctica y confianza. Siempre recuerda que usarlo mal puede dañar el instrumento o el circuito y podría ser peligroso.